les vamos a presentar un informe muy interesante acerca del acoso sexual. Muchos de estos episodios de violencia se dan justamente en este tipo de delito, porque es un delito. Muchas mujeres diariamente son víctimas de acoso sexual en la calle, en el trabajo, en el transporte público. Entonces, en el siguiente informe vamos a conocer qué dice la ley sobre estos casos y qué hacer ante ellos. Escuchemos. Él me escribió por WhatsApp y me dijo que le parecía muy bonita, que quería conocerme. Luego me mandó fotos desnudo y videos obscenos. Me dijo que quería estar conmigo. Cuando le dije que pare, me dijo que no esperaba que fuera tan botada y continuó mandándome fotos. Esta es solo una de las decenas de veces en las que Yasmín fue víctima de acoso sexual, pero no es la única. Según el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, 7 de cada 10 mujeres entre 18 a 29 años hemos sido víctimas de acoso sexual a nivel nacional. En Lima son 9 de cada 10. Pero, ¿qué es el acoso sexual y qué dice la ley al respecto? La abogada Clea Guerra, especialista en temas de género, nos explica. A toda situación que busca hacer un acercamiento, un contacto con la víctima, hostigarla, pero para realizar con posterioridad un acto de connotación sexual, ¿no? Esa es la gran diferencia que se tiene con el acoso en general, ¿no? La ley 3823, que previene y sanciona el acoso sexual, establece que este delito tiene una pena de cárcel de 3 a 5 años. En caso ocurran agravantes, la pena podría ser de 4 a 8 años. Los agravantes son por la calidad de la víctima, ¿no? O sea, si es menor de edad, si es adulta mayor, si se encuentra en estado de gestación, si ha habido una relación entre el agresor, ¿no? y la persona previamente, de convivencia o de pareja, ¿no? Que una mujer camine por la calle, le lancen un silbido y le digan frases con connotación sexual, también conocidos como piropos, son acoso sexual. ¿Cómo identificar qué gestos son acoso sexual? Liz Meléndez, directora del Centro de Flora Tristán, lo explica. No podemos minimizar en esta conducta sí y esta conducta no. Pueden ser diferentes conductas en donde no hay consentimiento de la víctima y hay un rechazo. Esa es una forma de acoso. En lo que va del 2019, el Ministerio del Interior, a través de su sistema de denuncias SISPOL, registró 985 denuncias por acoso y 414 por acoso sexual. El director Alejandro Delgado, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, detalla el procedimiento para denunciar este delito. No necesita presentar ningún documento ni prueba al sentar su denuncia. Una vez registrada la denuncia, el personal policial llenará la ficha de valoración de riesgo para enviarla con los demás actuados en 24 horas al juzgado de familia, quien en base al riesgo de la víctima dictará las medidas de protección. El trámite es gratuito y en caso la comisaría no quiera recibir la denuncia, podrá llamar a la Central Única de Denuncias Gratuita del Ministerio del Interior, línea 1818. Solo queda sumar esfuerzos para que no sucedan más casos como el de Yasmín y que ninguna de las más de 15 millones de peruanas continuemos soportando el acoso sexual. Porque Yasmín somos todos, ellas somos todos. Y interesante lo que dice al final de este informe, que las mujeres ya no tengan que soportar algo que se ha convertido prácticamente en un deporte nacional. Lo que decía el informe es que 7 de cada 10 mujeres denuncian haber sido víctimas de acoso a nivel nacional y 9 de cada 10 en Lima. Sin considerar que muchas veces estas personas, varones por lo general que cometen este delito, se pueden ir presos de 4 a 8 años por los agravantes. Pero ese informe también habla muchísimo de conducta tanto de la persona que comete el acoso o cualquier hecho de violencia o acto de violencia, y también conducta de la persona que es víctima de ello. Y vamos a hablar justamente de este enfoque psicológico, del enfoque mental, emotivo de estos actos de violencia desde el punto de vista de la víctima, del punto de vista de las mujeres, y la importancia de empoderarlas desde niñas para prevenir más adelante, obviamente, en la adultez, estos episodios de violencia. Y de eso va a conversar con nosotros, que ya la tenemos en línea, la doctora Vanessa Herrera López. Ella es médico psiquiatra de la Dirección de Salud Colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a RPP.
Muy buenas noches, Mariano. Qué importante hablar, ellas somos todos, y hablar para empoderar cada vez a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y poder vivir libre de violencia. Correcto. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué empoderar desde la infancia? Muchos dicen que nosotros somos en realidad consecuencia de lo que hemos recibido o de lo que hemos escuchado o lo que hemos visto desde niño. Es importante entonces enfocar, digamos, este cambio de mentalidad desde la niñez. Así es, está demostrado que todo el rol de los padres, madres y padres, en los roles, responsabilidades equitativas, van a influir en el rol de empoderamiento de las niñas y niños y su rol luego en la sociedad. También se ha demostrado que si dejamos de hacer eso, vamos a contribuir a que sigan las inequidades en la sociedad peruana. Todavía existen elevadas inequidades en las mujeres y eso es evidente, la violencia, el acoso sexual callejero y la violencia que impacta severamente la salud mental de las niñas, de las mujeres, y eso afecta al desarrollo social en general. Doctora, ¿cómo evitar que naturalicemos ciertas conductas? Porque claro, es muy importante el rol de los padres, como usted ha dicho, en casa. Pero a veces, en la gran mayoría de casos, la conducta o la manera en cómo una mujer, una señorita llega a la adultez es consecuencia de lo que ha visto en casa por repetición. Por ejemplo, un papá machista, una mamá machista también, porque hay varones y mujeres machistas, un padre maltratador, un padre que engaña a la madre, una madre que lo tolera y eso se convierte en una actitud o en acciones naturales en la casa. Entonces esta niña llega a la adolescencia, a la adultez y se cruza con una persona similar a este ejemplo que ha recibido en casa. ¿De qué manera cambiarles esa mentalidad también a los papás? Porque los papás al final son transmisores de lo que los hijos aprenden en el futuro. Así es, está demostrado que si los padres, como modelos a nuestros hijos, mantienen los estereotipos y los roles de machismo, eso va a afectar hasta en 3 generaciones a sus hijos y a las hijas de las hijas en nuestra sociedad. En 3 generaciones. ¿Qué quiere decir esto, Mariano? Que si no cambiamos ese rol de manera definitiva, va a hacer que esta mujer elija a personas agresoras, machistas, y no se den cuenta del ciclo de violencia y se perpetúe ese ciclo de violencia hasta sufrir agresiones tan severas como el feminicidio. En ese contexto también está demostrado que en el contexto educativo, si los docentes mantienen roles estereotipados de género, en la cual las mujeres tienen que arreglar el salón y los varoncitos tienen que sentarse, y no se da ese rol de liderazgo en ambos de manera igual en la currícula, también afecta al rol de tolerar la violencia y mantener los roles de dependencia emocional o dependencia económica. Si no logramos que las mujeres desde niñas logren de igual a igual competir y destacar en sus roles académicos, probablemente no van a sufrir menos en empoderarse laboralmente. Tenemos poquísimas mujeres gobernadoras regionales y alcaldesas este año. Eso solamente revela el desempoderamiento que actualmente la sociedad peruana tiene en las mujeres. Y además, más preocupante, los indicadores de afectación en la salud mental de las mujeres que atendemos día a día es severo. Las mujeres se suicidan después de tolerar una violencia años, crónicamente se deprimen, tienen ansiedad, tienen problemas de estrés postraumático y vivir con la violencia, dormir con el enemigo, afecta y daña su vida. Correcto. Yo le quería hacer una consulta, justo buscando información sobre la importancia del empoderamiento, que corríjame si me equivoco. Decía un estudio que encontré que el principal estereotipo, digamos, que se tiene arraigado y que se aprende es que los niños deben ser valientes y las niñas perfectas, que esa es la mentalidad que se tiene, ¿no? Que la niña no se puede equivocar, que la niña no puede cometer errores. Por eso, por naturaleza, las mujeres se autorregulan naturalmente y los varones son un poco más arriesgados, ¿no? Toman riesgos, son valientes. ¿Esto debería cambiar? Deberíamos apostar también por niñas, por mujeres, que desde pequeñitas tomen retos, sean valientes y se arriesguen. Así es,
Se debe evitar el estereotipo de las mujeres rosado, los niños Así azul, es, mujeres. los niños superhéroes y las niñas doncellas que deben esperar que las salven. La creencia, el sistema de creencias se forma desde que está en el vientre materno, ¿no? Y si los padres piensan que esa niña sea una niña que juegue también, se tira al piso, juegue camiones, se permita gritar, saltar, jugar libremente, se permita levantar la mano, opinar, discrepar, ¿no? En la mesa, en la sobremesa de la casa. Esas son formas de ir empoderando a esa niña a que tome sus decisiones. Si permiten que esa niña elija la carrera, estudie, ¿no? Todavía tenemos regiones del país en que las mujeres todavía no eligen, no pueden estudiar, y se predomina que los niños o los varones sí puedan salir de la región o estudiar. Hasta la fecha tenemos eso, y existe una disparidad en cuanto a la ganancia económica. Y todo eso es desde el seno de la sociedad en nuestras familias. Cuán importante es escucharlas para empoderarlas auténticamente, día a día. Claro, justamente es muy importante lo que usted menciona sobre la educación, el acceso a la educación. Y es verdad, yo he escuchado muchos casos, incluso en todos los niveles socioeconómicos, no solamente en los niveles bajos. Por ejemplo, le doy un ejemplo rapidísimo. Una vez me encontré con una persona, una madre que había tenido 3 hijos, una señora ya mayor, y ella me dice que ella había decidido que su hijo mayor, varón, estudiara en el extranjero una carrera de administración, y a sus hijas las hizo estudiar secretariado, porque tenía la idea de que ellas cuando crecieran debían pues casarse, ¿no? Con varones que se hicieran cargo de ella. Hay todavía muchas familias que tienen esta mentalidad, doctora. Sí, lamentablemente vemos que somos una de las sociedades de toda la región Latinoamérica con más creencias machistas. Somos una de las regiones con los peores índices de feminicidio y de agresión hacia las mujeres. Y todavía tenemos creencias como ella se lo buscó, ella tiene que aceptar, no puede separarse. ¿Cómo va a separarse? Ella siempre debe cuidar a los demás. Las mujeres por su rol de cuidado, se ha creído que debe cuidar siempre a los demás, y tienen una sobrecarga emocional tan elevada. Cuidan a los niños, cuidan a las personas mayores, cuidan a las personas con discapacidad, además trabajan. Entonces esa sobrecarga se le mal enseña desde niñas, y esto debe ser cambiado. La idea es que ambos, varones y mujeres, pueden asumir las cargas laborales, de trabajo doméstico, los roles, y esto es simétrico, y esto no debe reiterarse en el seno familiar. Todavía creemos de que el varón sí puede tener más voz y voto, y la mujer todavía no tiene paridad en voz y voto auténticamente. Si logramos empoderarlas auténticamente desde la infancia, podemos ver los siguientes 30 años un cambio en el desarrollo humano e incluso económico de la sociedad peruana. Correcto, queda claro entonces. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa Herrera López, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Muchas gracias, doctora, por sus importantes aportes. Así, Mariana, y sigamos empoderando a las mujeres y escuchémoslas auténticamente. Así es, porque ellas somos todos. Muchísimas gracias, doctora.